y esta vez va a ser con César Peralta, ese futbolista de extraordinaria calidad, que lo vimos jugar no solamente en el fútbol peruano, sino a nivel internacional también. Lo que más recordamos fácilmente es aquella participación que tuvo en la selección nacional, jugando en un torneo preolímpico que se jugó en Colombia y en donde coincidió con Carlos Tito Reina Flores, con Jesús Cachucho Neira, jugadores que jugaron en el Melgar de Arequipa. Además, con Larios, que era el centro delantero de aquel equipo, con Chicho Uribe, que fuera el arquero de aquella selección y que después se convirtió en el arquero titular de la selección absoluta de Perú para las clasificatorias del Mundial de Alemania 1974, al cual no llegamos, lógicamente, y teniendo extraordinarios futbolistas, porque aparte de ese preolímpico que tuvo excelentes futbolistas, y uno de ellos fue César Peralta, bueno, lamentablemente no sé qué es lo que pasó, a veces pasa, ¿no? Con tremendos futbolistas y no se pudo clasificar, que hubiese sido lindo realmente porque íbamos a ir a un mundial, a una justa ecuménica, después de haber hecho un grandísimo papel en el primer mundial al cual fuimos por derecho propio tras eliminar a la Argentina. Bueno, vamos con César Peralta. César Peralta, un saludo grande de parte de la gente, ya de los hinchas del Melgar, aquí en Arequipa, lo escuchan. Bueno, amigo Oscar Santos, buenas tardes. Acá estoy presto para conversar con ustedes, para que toda la afición deportiva de Arequipa, especialmente del fútbol, nos escuche, y por la señal de ustedes tengo entendido que también llega con claridad a otros lugares del sur del país. Sí. Entonces, me alegro mucho la consideración que han tenido para llamarme, para poder conversar con ustedes, y acá estoy, para lo que ustedes consideren. Muchas gracias, César Peralta. Y bueno, también a través del internet estamos, en este caso, en condición de decirle que nos están oyendo en Uruguay, donde está Coco Rodríguez, ex arquero del Melgar Fútbol Club y de otros clubes en el fútbol peruano, y en Estados Unidos igual, en Europa igual, así que por internet también nos están escuchando. Bueno, una cosa quisiéramos nosotros, realmente aquí nos tomamos esa confianza porque sabemos quién es realmente nuestro entrevistado, un futbolista de enorme calidad. En ese tiempo, un futbolista con esos quilates, en estos tiempos, se habría hecho rico. Creo que habría ganado muchísimo dinero, porque en ese entonces, digamos que no pagaban tanto. Hoy se paga a muchos futbolistas que de repente por ahí ni siquiera llegan ni siquiera, digo yo, al 40% de la capacidad que tenía César Peralta. Pero, bueno, pues los tiempos son así. Muchos futbolistas se adelantaron, digamos, porque de alguna manera en su aparición en el fútbol y hubiese sido interesante realmente para aquellos futbolistas de enorme calidad jugar en estos tiempos, y entonces sería distinto, diferente, ¿no? Pero no es así. Pero quisiéramos, César, que nos dé a conocer, pidiéndole, por supuesto, esto, que haga una diferencia con nosotros, que nos cuente esa historia, esa rica historia de ese muy buen volante del fútbol peruano, César Peralta. Bueno, te escuchaba cuando hacías tu comentario de la diferencia en el trato económico que había años 70, 80, y con la consideración con el trato económico que hay con los jugadores de ahora. Y me has hecho recordar algo gracioso cuando comentaste que se pagaba muy poco antes. Y la verdad que no solamente se pagaba poco, sino a veces no nos pagaban nada. Porque me acuerdo que hemos tenido entusiasmo, ilusiones para jugar en los equipos profesionales, sobre todo cuando yo me inicio acá en Lima, en el Defensor Lima. Y en el Defensor Lima pues era el equipo Cara Sucia, el equipo de barrio, los Palomillas de Breña, y entonces nosotros teníamos que ir a entrenar. Y me has hecho recordar porque, como te digo, no solamente nos pagaba poco, sino nos pagaban. Inclusive cuando íbamos a entrenar, algunos llevaban sus
sus uniformes, sus zapatillas, su ropa en bolsitas de plástico. Y me hace hecho recordar eso, porque era la situación económica de algunos equipos que no nos permitía tener los lujos de ahora, ¿no? Pero sin embargo, era, digamos, para nosotros en ese momento algo muy secundario, porque nuestra ilusión era jugar al fútbol con entusiasmo, divertirnos, agradar al público, las veces que íbamos al estadio, nos preparábamos en la forma no muy, digamos, solvente, no muy buena, pero a la hora de que nos tocaba jugar un partido, pues dábamos todo, jugábamos con entusiasmo, nos concentrábamos plenamente en el partido, más que estar pensando en otras cosas, porque el trato económico o lo que nosotros podíamos esperar de hacer un buen contrato era producto de haber jugado bien. Ahora ya un poquito que eso ha cambiado, porque primero hay que hacer un buen contrato y ya después veo que entran a jugar y a veces no salen las cosas como uno espera. Pero efectivamente así era el tiempo de antes y ahora que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Así es, César. ¿Qué tiempos, como diría por ahí algún personaje de los antiguos, como se dice, cómo han cambiado los tiempos Toribio, ¿no? Porque en verdad, pues, una barbaridad, ¿no? Hoy los útiles tampoco, digamos que es una cosa que tenga que preocupar al jugador, lavarse, por ejemplo, las camisetas, los pantalones, nada, ¿no? Todo hechecito, listito está siempre para desarrollar su mejor capacidad, pero esos futbolistas que han pasado, divirtiéndonos con su calidad, con su habilidad, con su talento, definitivamente yo creo que hubiese sido justo, lo más justo, que ganen una buena plata, un buen dinero, para que vivan una vida también tranquila, una vida, de una manera u otra, que les permita vivir con un poco de calidad, ¿no? Yo digo eso, porque, haber visto jugadores como Pedrito Ruiz, por ejemplo, como César Peralta, como tantísimos futbolistas, que de repente no, en este caso, no se dio, pero hubiese sido interesante verles realmente con muy buenos ahorros, de repente con muy buenas inversiones, ¿no? Porque se podía haber hecho en aquel tiempo inversiones teniendo el dinero. Pero bueno, ya pasó ese tiempo. Pero lo que hoy recordamos es justamente aquellos que han dejado realmente todo en el campo de juego. Han jugado sin pensar en tantísimas cosas, en las que hoy en día más bien los futbolistas piensan, ¿no? Y a veces por eso también se distraen, se desconcentran. Y por eso también, por ejemplo, en España... en Italia, a los jugadores de la Fiorentina no les permiten salir a las calles, no les permiten ir de compras, nada, porque están en peligro de descender, porque dicen que están desconcentrándose constantemente y han hecho solamente 6 puntos en la tabla de colocaciones del fútbol italiano y están con la primera opción de perder. Había un club tan famoso y en el cual jugó un destacadísimo futbolista argentino. Hablamos de Omar Gabriel Batistuta, ¿no? El batigol, es increíble, ¿no? Bueno, pues así están los tiempos de hoy, César. Bueno, pero te comento que lo que acabamos de conversar han sido en los inicios, sobre todo en el Defensor, donde yo me inicié futbolísticamente, pero además... Pero aparte de eso, también hemos tenido momentos muy gratos cuando la institución ya pensaba en grande, porque en el mismo Defensor que yo te estoy comentando, también tuvo una época muy brillante cuando Defensor se convirtió en el equipo millonario del momento. Gracias a ahí Defensor Defensor ya fue otra cosa. Ya ahí nosotros ya contábamos con un apoyo económico por el apoyo del magnate de la pesca, Luis Banchero Rossi, que muchos recordarán. Entonces se formó el nuevo Defensor Lima, ese ya fue un nuevo Defensor Lima, el equipo millonario que le llamaban en ese entonces. Y ahí sí tuvimos un trato preferente, un trato preferencial. Fue un equipo que en esos años también fue
uno de los equipos sensación del campeonato peruano. No sé si ustedes recordarán de ese equipo de Defensor Lima, donde se formó con jugadores de la talla pues de Julio Meléndez, Roberto Chale, que llegaron a Defensor, y llegaron los argentinos, Tojo, Converti, Pedro Alexis González. Entonces, ahí también, sí, realmente gozamos del apoyo económico que realmente se merecía para un torneo profesional. Ahí recién comenzamos a tener un trato profesional tal como debería ser, y ese equipo pues dio muchas alegrías también a la afición en general, a la afición peruana, porque le elevó el nivel del fútbol peruano. Y entonces inclusive llegamos a campeonar el año 1973 y participamos en Copa Libertadores y también nos fue muy bien, ¿no? Hablando de Defensor nomás, ¿no? Después ya yo pasé a la U también ya el año 74 y en la U también te puedo decir que el trato de Universitario de Deportes en esos años, desde esos años mejor dicho, ya era otra cosa. Nosotros nos sentíamos o nos hacían sentir profesionales, porque ahí sí recibíamos un trato como realmente debe recibir un futbolista profesional. O sea, de Universitario de Deportes tengo muchísimos recuerdos gratos, tanto futbolísticamente como en el trato económico, ¿no? Entonces también hay que recalcar eso, no todo fue penuria, digamos, porque había momentos, ¿no?, que sí eso se pasaba, pero también tuvimos tratos muy buenos tanto en Defensor como en Universitario de Deportes. Sin ninguna duda, César, definitivamente todos nos acordamos de aquel tiempo que el Atlético Defensor Lima pasó a ser el super archimillonario, y como decía César Peralta, gracias a la inyección económica de aquel magnate y de aquel ilustre peruano que puso pues al Atlético Defensor Lima en el sitial de repente de los grandes clubes del fútbol de este lado del mundo, ¿no? Porque contrató a un entrenador que era realmente famosísimo. Fórmula. Y contrató jugadores de enorme variedad, de enorme, categoría, de enorme valía. A él, por ejemplo, el jugador Pedro Alexis González vino de River Plate, jugó por el Atlético Defensor Lima, luego volvió y jugó en el Mundial de Argentina 78 por su selección y volvió a River Plate, lógicamente, ¿no? Tenía a Converti, tenía a los arqueros Berneri y a toda la mejor serie de arqueros que tenía el fútbol peruano. Me acuerdo, estaban allí Burela, estaba también el arquero titular de la U, Rubén Correa, en fin, ¿no? Fue el club que más plata tuvo en aquel tiempo. Lógicamente, Universitario se sabía de su situación económica porque tenía un apoyo importante realmente en grandes inversores que eran además hinchas de la U, como Nicolini, en fin. Pero bueno, César, eso tampoco digamos que era para todos, porque muchos clubes, si bien es cierto, algunos también tuvieron auge económico, como ese equipo de Chimbote, o como algún club en provincias también, ¿no?, que tuvo un importante apoyo económico de algún empresario, pero fueron muy pocos. Pero siempre cuando entrevistamos, hoy en día que entrevistamos a los que fueron estrellas de nuestro fútbol, bueno, todos siempre ponen un poquito de énfasis en recordar también en que había tiempos en que no les pagaban 3 meses, 4 meses, ¿no? A veces llegaban, ¿no?, hasta deberles 4 meses. Pero en fin, ya eso vamos a dejar de lado, nos vamos a abocar, César. Aparte de haber jugado en el Atlético Defensor Lima, en Universitario de Deportes, ¿en qué otros clubes jugó César Peralta? Ya, bueno, cuando hubo una crisis política en el Perú, en la época del gobierno de Velasco Alvarado, el fútbol tuvo una recesión deportiva y tuvimos muchísimos problemas en esos años que originó que muchísimos jugadores tuvieran que emigrar al extranjero, ¿no? Se creó un problema deportivo, se puede decir. Entonces,
En mi caso, como la situación se puso complicada acá, a mí me convencieron para ir a jugar a Iquitos, para el CNI de Iquitos, y yo estaba ya presto con otros jugadores, con Otorino Sartor, me acuerdo mucho, Chirino, que fuimos acá de Lima, pero lamentablemente las lluvias malograron el estadio Vance Austin de Iquitos, y entonces no pudimos concluir en el torneo completo. Solamente estuve en Iquitos algo así de 5 meses nada más y me regresé a Lima. Y a eso, y luego después ya tuve una para un poquito prolongada por tema de estudios, porque yo seguí estudios en la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces ese problema deportivo me permitió a mí avanzar un poco y culminar mi carrera en San Marcos. Y luego que ya estaba ya en las postrimerías de los estudios en la universidad, me invitaron nuevamente a jugar por el Sport Boys. Y en el Boys también tuve varios años con el equipo chalaco, y la verdad que también teníamos unas temporadas muy buenas con el Sport Boys, que fue un equipo que también marcó mucho mi carrera, mi espíritu, porque la hinchada rosada, el trato de la gente en el Callao también es bien especial, y producto de ese interín ahí en el Boys, posteriormente llega Marcos Calderón, y Marcos Calderón conforma un nuevo equipo en el Sport Boys, en donde nos mantuvimos algunos de los años anteriores, y él completó el equipo con jovencitos que salían con muchísimas condiciones, y tuvimos la oportunidad de campeonar también el año 1984 con el Sport Boys. Entonces han sido esos equipos en los que yo he jugado, ¿no? Defensor, Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao, que campeonamos en 1984, que fue el último campeonato que tiene el equipo Callao, el equipo del Chalaco. Digo, un tiempito, César, jugó en el CNI de Iquitos, para no olvidarnos. Bueno, y llegó a salir al extranjero, César, con esa calidad. Yo creo que muchos de repente por ahí intentaron instalarlo en el fútbol internacional. Me refiero a jugar en otro país. Sí, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de jugar en la selección sub-23 del Preolímpico de Colombia, y como hicimos una excelente campaña, quedando segundos con Colombia, porque el que quedó primero fue Brasil, que fue el único equipo que nos ganó en todo el torneo. Entonces, como hicimos una campaña muy muy buena, y yo tuve la invitación de Millonario para jugar en el equipo Millonarios en Colombia, pero que resulta que yo en esos tiempos yo estaba comenzando a estudiar en la universidad, porque también mi objetivo y mi meta era estudiar en la universidad, recibirme como profesional en la universidad. Entonces no me permitió comprometerme con ningún equipo extranjero. Inclusive también tuve la oportunidad de ir al Atlético Español de México, pero que por el mismo motivo ya no me quedé acá en Lima, y fue porque yo recibía un trato muy bueno en esos años, más sumado lo de la universidad, más sumado que tenía yo un compromiso sentimental, se puede decir, acá en Lima. Entonces no me permitió animarme mucho para ir al extranjero. También tuve la oportunidad de elegir de Chile. Hubieron algunos equipos extranjeros, pero en esos momentos no me permitió por algunos motivos que yo permití continuar acá, ¿no? Bueno, pero hubiese sido interesante, ¿no? Verlo a César en algún país vecino, o de repente en Europa, pero porque calidad tenía, realmente calidad, y eso nos llevó a que nos prendiéramos de esa selección preolímpica, porque jugaba bonito, no hay que mentir, jugaba muy bonito, hacía muy buen fútbol,
Y por eso lo tenemos presente siempre, César Peralta. Y además con jugadores que jugaron en aquel equipo preolímpico como Carlos Tito Reina Flores, ¿no? Que jugó de marcador de punta, no de central. También estuvo Jesús Cachucho Neira, estuvo José Velázquez, que después se convirtió en el patrón del medio campo peruano, un jugador de enorme calidad. También estuvo, me acuerdo de los nombres, Chicho Uribe y Manuel Chicho Uribe, y también estuvo Alfredo Larios, un centro delantero que era siempre titular, César. Así que había un equipo realmente muy, pero muy bueno en aquel preolímpico peruano. Así es, además de los que han mencionado, pues teníamos a Pedro Ruiz, que ya lo has mencionado hace un momento. Pedrito Ruiz, claro. Teníamos a Patrulla Barbadillo como puntero derecho, teníamos a Juan Carlos Oblitas en la punta izquierda, entonces estaba también el Panadero Díaz, y estaba como ya lo dijiste, Cachucho Neira, que jugaba con José Velázquez en la línea defensiva, y bueno, el Zorro Alba, que me acuerdo que también jugó con nosotros, sí, ¿no? Entonces como también lo has dicho, Tito Rey estuvo con nosotros, Cachucho Neira, que cuando estuvimos en Colombia el hombre compraba puro disco de amor nomás porque estaba enamorado, así que mientras nosotros comprábamos discos de salsa, él compraba discos de música romántica y nosotros lo fastidiábamos mucho, pero en el fondo muy buenos amigos y nos llevábamos muy bien, ¿no? En todo sentido. Qué calidad de jugadores que tenía Perú en aquel preolímpico, sin ninguna duda. Imagínense, amigas y amigos oyentes, que después no pudimos clasificar al Mundial de Alemania 1974, que era casi como un hecho, o sea, que nosotros los peruanos lo dábamos como hecho, ¿no? Porque después de haber hecho una clasificatoria para México 70, haber hecho el mismo Mundial, un estupendo Mundial, haber jugado en el último partido de la competencia contra nada más ni nada menos aquel Brasil de los 5 dieces, era pues de seguro que todo el mundo, no había, creo yo, nadie que pensara que nosotros íbamos a quedar afuera. Increíble, César, ¿no? Teniendo tremendos jugadores. Sí, así es, la verdad que a veces el fútbol nos juega alguna mala pasada y los favoritismos muchas veces no se dan, pues, ¿no? Como reza el dicho, ¿no? Que favoritos en el papel, pero en el campo hay que demostrar ese favoritismo y a veces no salen las cosas como uno piensa o como uno las esperaba, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, sin embargo, pues ya después proseguimos, ¿no? Aparte de esas eliminatorias que no tuvimos mucha fortuna, después en el año 74, cuando estaba en Universitario de Deportes, que también fue un equipo sensación de esa época, porque en Universitario de Deportes tuve la oportunidad de jugar con jugadores de talla, pues, de talla mundial, se puede decir. Ahí estaba con Héctor Chumpital, Fernando Cuellar, el Panadero Díaz, Eleazar Soria. Yo jugaba en la volante con Rubén Techera, el uruguayo Rubén Techera. Uh-huh. Ahí ustedes se acordarán mucho también, porque el compañero de la volante era Julio Aparicio. Julio Aparicio Vera. Claro, Julio Aparicio. Delante teníamos pues a Oblitas, a Cachito Ramírez, ¿no? A Percy Rojas, es decir, también, o a JJ Oré. Es decir, que en Universitario de Deportes también tuvimos una constelación de jugadores de primer nivel, y yo tuve la suerte de compartir con ellos todo un campeonato, Copa Libertadores, y también no fue muy bien. Entonces son recuerdos de haber compartido con grandísimos jugadores de la época. Claro, qué tremendos jugadores, y lo recordamos más todavía por la campaña que tenía la U en Copa Libertadores de América. En esos tiempos la U era el cuadro que sacaba la cara por el fútbol peruano, y recontra bien, porque no había realmente ningún descontento en la gente, todo lo contrario, había un apoyo hacia la U
por los tremendos jugadores que tenía y por los tremendos partidos que ofrecía en Copa Libertadores, César, ¿no? Porque incluso hasta el mismo jugador que hizo, si no me equivoco, sí, cantó Fórmula. La canción y dale Rubén Techera, ¿no? Se convirtió en un peruano más porque había que ver cómo se contagiaba y cómo contagiaba también a los más jóvenes, la gente experimentada en la U. Qué campañazas que hizo Universitario en Copa Libertadores, César. Sí, efectivamente, y hablando de Rubén Techera, pues él compone su canción emblemática de Universitario de Deportes justamente en el año que nosotros estábamos compartiendo, ahí en 1974, ya él estaba ya tarareando su canción de Dale U, Dale U. Me acuerdo que lo practicaba en las concentraciones porque en esa época nosotros nos concentrábamos en Breña, en Otiola, y nosotros pues le hacíamos la barra y él seguía, y la verdad que nos quedó marcado a todos nosotros también la canción de Rubén, y como tú estás comentando, él se convirtió en un peruano más. Lo que ocurrió también con Horacio Humberto Ballesteros. Ballesteros también estaba en esa época con nosotros, con Rubiños, Papelito Cáceres, y Humberto también se convirtió, como vuelvo a repetir, en un peruano más. Entonces, era una época brillante, una época muy bonita. Tuve la suerte de jugar y me queda grandísimo recuerdo de las épocas de fútbol de esos años, y contento por haber pasado por la fila de Universitario de Deportes también. Muy bien, bueno, César Peralta está con nosotros, amigas y amigos, aquel talentosísimo volante del fútbol peruano y que fue un jugador brillante en la U, antes en el Atlético Defensor Lima, que se convirtió justamente en ese tiempo en el club más rico del Perú, y en las selecciones nacionales naturalmente también, lo recordamos muchísimo, de aquel preolímpico, ¿no?, que se jugó en Colombia. Bueno, y con el chino Emilio Barra, ustedes tuvieron realmente una coincidencia, me refiero a que estuvieron en más de una ocasión juntos para jugar, César. Sí, claro. Nosotros compartíamos pues el fútbol con muchos amigos de Arequipa, pues yo me acuerdo muy bien de Ponce Arroyo, claro, Emilio Barra y otros más que en este momento no estoy recordando, pero que eran símbolos del Melgar de Arequipa, ¿no? Entonces, claro. La verdad muy contento de haber compartido con ellos, y era pues la época, como vuelvo a repetir, de fútbol, que para nosotros era nuestra ilusión, nuestra pasión, de primero jugar y después ver cómo venía la parte económica. Entonces nosotros vivíamos a plenitud el fútbol, y eso quedó marcado no solamente a nivel de jugadores, sino a nivel de la afición peruana, a nivel de periodistas que también estuvieron en esa época y que recordamos mucho, bueno, yo ya discurso y ya no lo tenemos, la mayoría de esa época también, que fueron periodistas extraordinarios, y entonces y así seguimos en el fútbol. También después, estando en la U, ya tuvimos la oportunidad de que Marcos Calderón convoque a la selección peruana para la Copa América del año 75, que también tuve la oportunidad de hacer. ¿César? Sí. Un ratito, tenemos al chino Emilio Barra, que va a intervenir en esta entrevista para saludarlo. El chino Emilio Barra, de una habilidad realmente que todo el mundo recuerda siempre con mucho cariño. Hola, Chinito, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en Radio Fórmula 97.1 de la FM y estamos conversando con César Peralta, tremendo y talentoso futbolista con el cual también tú compartiste. Fórmula. Chinito, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá pues un placer de saludarte. Más placentero todavía de poderlo saludar a César, ¿no? Un gran
un gran jugador del fútbol peruano. Me recuerdo mucho de él porque él era un excelente volante. Yo quisiera hacerle una pregunta a César, no sé si él estuvo en el año 73, 74, cuando Defensor Lima hizo un gran equipo. Quisiera que le preguntes eso a César. Ese fue uno de los mejores equipos que tuvo Defensor Lima. Ese año campeonó cuando trajo a Tojo, Converti, a Patrulla Barbadillo, a José Fernández, Stucky y un montón de grandes estrellas jugaron por Defensor. Creo que él también estuvo ahí en ese equipo. Claro. Si no me recuerdo, pero... Más Polier el técnico. Fórmula. Más Polier el técnico. Chinito, ya le hiciste la pregunta, te oyó bien perfectamente César Peralta. Adelante, César. Hola Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. Yo también tengo muy buenos recuerdos tuyos. Tú has sido destacadísimo también en la época que te tocó jugar, así como nosotros. Y efectivamente, yo estuve en el Defensor Lima que tú estás comentando, y es más, yo jugaba con Tojo y Párraga en ese equipo. Entonces, y a pesar de que habían contratado a jugadores pues de una talla extraordinaria como Roberto Chale, José Fernández, Nicolás Fuentes, Pedro González, que era el marcador, Casareto, Correa. Además de ellos contrataron, también estuvimos con Julio Meléndez, que también estuvo con nosotros. Estaba Eladio Reyes, Guillermo La Rosa, aparte de los argentinos que tú ya lo has mencionado, que fue Converti, Alexis, Tojo, Verderi. Es decir, había pues jugadores para todos los gustos. Y obviamente que eso fue producto del apoyo económico que tuvimos nosotros en esa época, y se formó pues un equipo maravilloso. Lamentablemente no duró muchos años porque por el problema de Banchero Rossi, que algunos recordarán que tuvo un final un poco sorpresivo y complicado, y posteriormente la parte económica ya no fue ayudando en el transcurrir de los años, y poco a poco ya Defensor fue siendo ese equipo poderoso, y bueno, ya hasta que tuvo otro nivel. Pero sí, yo estaba en Defensor de esa época. Yo jugaba con Tojo y Párraga, y a veces cuando no jugaba Párraga entraba José Fernández, a veces entraba Manuel Manrique, que también era un guaralino, un volante guaralino talentoso, también muy bueno. Así que sí, efectivamente, Emilio, yo estuve ahí. Claro, hermano. Mira, yo sabes por qué me recuerdo eso, porque ese año yo iba a firmar por Defensor también. Ahí sabes también a quién se lo llevaron a Guillermo La Rosa, porque con él ese año nos fuimos nosotros a Panamá, a los bolivarianos a Panamá, y ahí fuimos campeones. Y a nosotros nos fueron a buscar ahí a la PIF. Es bien cierto lo que tú dices, que falleció Banchero, porque él era en ese tiempo presidente pues del Defensor Lima, y hizo ese gran equipo. Un equipo pues del recuerdo, un equipo pues de muy pocos que se hicieron a nivel pues de nuestro Perú, ¿no? Porque hasta ahorita yo no quisiera recordar o recordarlo así, pero no veo un equipo tan excelente como ese, ¿no? Porque no solamente tenía 11, tenía 22, ¿qué 22? Tenía 30 jugadores excelentes que hacían lo que querían con ese equipo. Mira, qué placer de saludarte, mi querido amigo. Yo sinceramente me recuerdo mucho de ti porque hemos tenido varios encuentros, también cuando has estado en la U, porque yo jugué en Melgar hasta el año 80. Y bueno, ¿no? Yo creo que esos momentos vividos hay que recordarlos con amor, con cariño, con nostalgia, pero con la gratitud de nuestro Dios querido. Todavía seguimos vivos, estamos todavía ahí un poco vigentes, no deportivamente, pero sí seguimos acá, luchando en esta vida, hermano. Que Dios te bendiga, y si hay algo más que recordar, no sé, amigo, ahí estamos a vuestra disposición. Ya, Emilio, muchas gracias por tus palabras. Yo también te recuerdo mucho, igual algunos compañeros tuyos de esa época. Claro que sí, no sabía que Defensor estaba atrás tuyo, pero no era nada raro, porque tú eras también un extraordinario jugador en el puesto que tú estabas. Y si tú me estás mencionando que estabas con La Rosa, efectivamente, pues Guillermo
llegó a defensor, como le estaba comentando ahí. Él tuvo que pelearse el puesto con Eladio Reyes, con Casareto, Pancho González, que también jugaba como centro delantero, a veces con Teodoro Gucci, que también ustedes lo recordarán. Es decir, había futbolistas en cada puesto para todos los gustos. Y era cierto lo que tú me dices, y bueno, y por la parte que te corresponde, te felicito mucho. Me da mucho gusto haber conversado contigo, y ojalá Dios mediante que nos protege todavía y seguimos en este mundo, podamos tener la oportunidad en algún momento de poder conversar nuevamente o reencontrarnos, si Dios lo permite. Gracias, hermanito, gracias. Como te vuelvo a decirlo, para mí ha sido mucho placer. Agradezco a Osquitar Santos por esta oportunidad que me ha brindado para poderme comunicar contigo. Yo estoy radicando acá ya en Lima, estoy más de como 30 años, desde el año 81 estoy acá. Y bueno, un agradecimiento total a Oscar por esta oportunidad que me ha dado para poderme comunicar contigo. Dios quiera que tú y tu digna familia la estén pasando bonito. Estamos esperando ya la venida de nuestro Dios. Ojalá que la pasen muy bonito, y el año que viene sea venidero para ti, para tu familia y para todos los que te rodean. De igual manera, para ti, Osquitar, de igual manera, para ti también muchas felicidades y gracias por esta oportunidad que me has dado. Gracias, Chinito, gracias, hermano, gracias. Que te vaya bien siempre, todo con la ayuda de Dios y de nuestra Santa Madre, la Virgen Santa María de Chapi. Que tengas una bonita Navidad, mi querido Chinito, Emilio Barra, el grandísimo Emilio Barra Otazú. Un abrazo desde Arequipa de parte del doctor José Corrales Aragón, de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Gracias, Chinito. Muchas gracias, hermano. Gracias. Adiós. Adiós, Chinito. Y bueno, seguimos con César Peralta, el tremendo volante del fútbol peruano, que realmente siempre era gratísimo y muy, muy entretenido verlo jugar, porque tenía una calidad realmente increíble. Bueno, César, un gol que podamos recordar de los tantos goles que seguramente ha marcado, de repente de tiro penal, de repente de jugada. A ver, un gol con la camiseta de la U o de repente del mismo Atlético Defensor Lima, César. Bueno, han habido goles con la camiseta de Defensor, con la camiseta de la U también, pero yo te diría que recuerdo más los goles que hicimos o que hice contra Paraguay y Colombia con la selección que tú estabas comentando. Y también con el gol que hice a la Argentina. Entonces, porque fueron goles ya trascendentales, se puede decir, a nivel de selección. Entonces me quedo con eso, con recuerdo de esos goles. Y luego, pues, después ya un poco avanzando en el tiempo, ya tuve la oportunidad de ser convocado por Marcos Calderón a la selección mayor y que se jugó la Copa América. Entonces tuve la oportunidad de también estar ahí acompañando a la selección, que bueno, Marcos tenía pues su estilo muy peculiar. Él creía mucho en la cábala y si le salía bien una cosa la repetía hasta el cansancio. Entonces él repetía casi siempre su mismo esquema en cuestión de alineación de jugadores en la selección, pero ahí también estuvimos juntos y también tuve la oportunidad de acompañar a esos grandes jugadores con los cuales se logró el campeonato en la Copa América del año 1975 y más adelante, siguiendo ya un poquito con el tiempo, como vuelvo a comentarles, tuve la oportunidad de jugar en el Sport Boys del Callao. Nuevamente me encontré con Marco Calderón como nuestro entrenador. Tuvimos un equipo bastante balanceado, con algunos de experiencia y la mayoría jovencitos que buscaban demostrarse, de ponerse en vitrina en el fútbol. Y tuvimos una campaña también muy bonita con Marco Calderón, que logramos el campeonato en 1984. Así que son
son recuerdos de los equipos en los que yo he pasado, ¿no? Los equipos que yo he jugado. Muy bien, César. Bueno, entonces recordamos un poquito un gol de esos que marcó en el preolímpico a la Argentina. ¿Quién lo asistió, mi querido Cecitar? Bueno, ahí fue una incursión de Oblitas, que Oblitas desbordaba pues con toda facilidad, y el equipo, nosotros estábamos en un equipo bastante, en un partido bastante intenso, y fue a través de un servicio de Oblitas, ¿no? Entonces yo marqué el gol contra Argentina, eso fue en ese partido, que recuerdo mucho. Entonces, Fórmula. ¿Y Perú ganó por cuántos? Yo me acordaba. ¿Por cuántos ganó Perú? ¿Ganó Perú ese partido? Sí, claro. Nosotros, contra Argentina empatamos. Luego contra Paraguay hice el segundo gol con el que le ganamos a Paraguay. El segundo gol a Paraguay. ¿Y sí. quién lo asistió en ese partido? Bueno, en ese partido jugábamos pues casi de memoria con Pedro. Con Pedro Ruiz. Entonces fue una triangulación, un avance con Pedro, ¿no? Así que me permitió poder hacer el gol de Perú. Muy bien. A ver, si recordamos un poquito, ese tanto entre dos mágicos, entre dos excepcionales futbolistas, Pedrito Ruiz y César Peralta en el medio campo peruano en el preolímpico Colombia. Estamos con el partido Perú frente a Paraguay, que estamos esperando una victoria. Allí está Pedrito Ruiz con la pelota. ¿Cómo maneja la pelota Pedrito Ruiz? Se la cedió a César Peralta. Allá va César Peralta, otro hombre talentosísimo con la pelota. César Peralta con la pelota. Ahí está César, tiró. ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol de Perú! ¡Gol de César Peralta en el preolímpico! ¡Para la victoria de Perú! ¡Gol peruano! Bueno, hemos querido recrear un poquito el recuerdo, César, de aquel excelente preolímpico que hizo Perú con vuestra contribución. Naturalmente el país entero vivió intensamente aquel preolímpico, y lo decimos porque ya estábamos ahí metidos en lo del periodismo y naturalmente estábamos gozando, disfrutando también de vuestra calidad futbolística, César. Sí, efectivamente, tuvimos tuvimos la suerte de hacer un papel extraordinario como el estadounidense, ¿no? Eso fue con la selección de la Sub-23 de Colombia. Bueno, son grandísimos recuerdos que yo tengo y guardo en mi memoria, ¿no? Muy bien. Bueno, César, sinceramente es gratísimo hablar con un hombre de su calidad futbolística y además de que ha jugado, yo creo que en los equipos en los que un futbolista siempre desea jugar. Ha jugado en la U, ha jugado en el Sport Boys, ha jugado en la selección, ¿no? Y en el Atlético Defensor Lima en un tiempo donde realmente había muchísimo dinero, y gracias a Luis Banquero Rossi, ese ilustre peruano que fue, digamos, el más ilustre de todos los peruanos en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Perú si estaría en vida Luis Banquero Rossi? Lastimosamente terminó, como todos, casi mayormente en el país sabemos, el hombre que puso a Perú como el número uno como productor de harina de pescado, sin ninguna duda, y además dueño de varios diarios en la capital de la República, un tagneño que brilló notablemente y también que incursionó en el fútbol porque en un momento puso al Atlético Defensor Lima en un sitial en el que muchos clubes quisieran estar, ¿no? Porque imagínense, haberse traído a Roque Gastón Máspoli de entrenador, futbolistas magníficos de la Argentina como Berneri, como Converti o como Pedro Alexis González, a Tojo, Miguel Ángel Tojo, ese tremendo volante también de la selección argentina.
haber contratado a todos los seleccionables, César, ¿no? Aquí en Perú, porque casi se llevó a todo Universitario de Deportes, haber traído también a Julio Meléndez Calderón, aquel extraordinario jugador de la defensa del Club Atlético Boca Junior y que era capitán del cuadro Xeneize, traer a todos los jugadores. Ahí estaba contándonos recién el chinito Emilio Barra, ¿no? Con aquel equipo bolivariano que fue Perú y que campeonó en Panamá, y nada más ni nada menos con aquel centro delantero que era llamado el Tanque, Guillermo La Rosa. Haber tenido a todos los mejores futbolistas del Perú, porque en realidad los juntó el Atlético Defensor Lima, ¿no? Ya tenía jugadores muy buenos, el Atlético Defensor Lima, como César Peralta, como también Pancho González, como no recordar a todos ellos, ¿no? A Teodoro Buchik, a tantos futbolistas, pero es increíble realmente. Yo creo que nunca se ha dado esa figura, César Peralta, nunca se ha dado esa figura en el fútbol peruano, de que un club aglutine a todos los mejores futbolistas que existían en el Perú, en el país, ¿no? Sí, efectivamente, claro, partiendo que teníamos un extraordinario entrenador, Roque Gastón Máspuli, pues fue campeón mundial con la selección uruguaya, ¿no? Entonces era pues un entrenador de categoría, y él con la guía, con la mano de él, nos llevó pues a hacer campañas extraordinarias. Lo recordamos con mucho cariño también, porque dejó muchas enseñanzas para los entrenadores peruanos, y fue pues fue el artícipe de la conformación del equipo, y que presentara esa categoría junto con el apoyo de los dirigentes que no tenían menoscabo en contratar a los mejores jugadores de la época. Entonces, efectivamente, así fue. Y bueno, son recuerdos pues también imperecederos que tengo con Defensor Lima de esa época. Y bastante jovencito también, ¿no? Porque en ese tiempo era joven, muy joven, César, y con jugadores con tanto recorrido como el loquito Enrique Casareto, ¿no? Que brillara en Universitario, y que lamentablemente falleciera en la pandemia. Una pena, sinceramente. Grandísimo amigo además, ¿no? Aquí venía a Arequipa por asuntos que tenían que ver con sus negocios en La Cebolla, y teníamos la oportunidad de charlar tertulias interminables a veces, que duraban 5 horas, 6 horas, en fin, ¿no? Era muy bonito. Coincidimos una vez también hasta con el Chato Miguel Barraza, nos juntamos, pero extraordinario. Bueno, César, sinceramente para nosotros siempre va a ser placentero hablar con una persona como es usted, César. Le mandamos un abrazo enorme de Arequipa, con toda la fuerza del volcán Misti, y por supuesto esperando de repente encontrarnos físicamente aquí en Arequipa alguna vez. Yo sé que a toda persona que juega al fútbol, que ha jugado al fútbol, siempre le provoca venir a Arequipa, ¿no? Nos han hablado tan bonito hasta los mismos extranjeros, así que esperemos encontrarnos, César. Le mandamos un abrazo desde Arequipa a nombre del doctor José Corrales Aragón, a nombre de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM, y naturalmente desearle, ya estando tan cercas las Navidades, pues mandarle un saludo cargado de todo el cariño y el afecto que le tenemos, y naturalmente desearle a usted y a toda la familia una bonita Navidad. Y si no nos podemos encontrar antes de que comience el año nuevo, pues también desearle que tenga un mejor año en el año que viene, el 2026. Ojalá que mejore la situación en el Perú también para bien de todos los peruanos. Muchas gracias, mi querido César. Gracias infinitas. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer la oportunidad que me están dando ustedes de poder dirigirme a la afición de Arequipa y a los lugares que usted está mencionando, porque tiene un alcance extraordinario la emisora en la que ustedes están conduciendo, el programa que ustedes están conduciendo. Un abrazo para el doctor Corrales, un abrazo para ustedes. Quiero saludar a toda la afición arequipeña y a todas las
personas que nos escuchan a través de ustedes, y también desearles a todos unas bonitas fiestas, que el año que venga pues se concrete sus anhelos, que sea un buen año para todos, y Dios mediante me permite en una oportunidad, porque no pierdo la esperanza de volver a Arequipa. A mí me gusta mucho visitar Arequipa, me gusta mucho la ciudad de Arequipa, la verdad también, y podamos encontrarnos y poder saludarlos personalmente. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo para todos. Igual, César. Gracias, César Peralta, gracias. Qué buen tipo. Realmente César Peralta ha pasado también entre nuestros entrevistados por las ondas de Radio Fórmula 97.1 de la FM. Gracias, César, gracias. Y será hasta una próxima, que seguramente va a ser dentro de poco. Aquí estamos, amigas y amigos de Deportes en Radio Fórmula 97.